Nada me estremece más que escuchar hablar sobre las brujas. A lo largo de la historia, ese nombre se ha utilizado para describir a mujeres muy diferentes. Están las que aparecen en leyendas, aquellas que según los antiguos relatos eran capaces de convertirse en animales o desaparecer entre las sombras. También están las que realizan extraños rituales y aseguran poder atraer la buena fortuna o la desgracia. Y por último, están las mujeres que aprendieron a sanar. Conocían el lenguaje de las plantas, aliviaban el dolor, asistían partos, preparaban remedios cuando nadie más sabía hacerlo. Fueron ellas, quizás, las que más sufrieron. ¿Cómo podía una mujer conocer el arte de sanar? ¿Cómo podía comprender el cuerpo humano cuando muchos apenas estaban empezando a estudiarlo? Para algunos, solo existía una respuesta. Claro, se lo había enseñado el diablo. Y así, mujeres que dedicaron su vida a cuidar enfermos, preparar remedios y traer niños al mundo, fueron perseguidas, juzgadas y en demasiadas ocasiones condenadas a morir entre las llamas. Esta noche escucharás 2 historias inspiradas en mujeres reales, cuyos nombres quedaron atrapados entre la historia y la leyenda. Una suave lluvia golpeaba los techos de teja de la Nueva España. Dentro de una pequeña vivienda de adobe, una joven llevaba casi 2 días intentando traer a su hijo al mundo. El dolor apenas le permitía respirar. Su esposo caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. Una anciana sostenía un rosario entre sus manos y murmuraba plegarias junto a una vela, y una mujer mestiza de rostro sereno permanecía sentada al lado del lecho. Secaba el sudor de la parturienta, le acercaba pequeños sorbos de infusión caliente, le hablaba con paciencia y una y otra vez le repetía que no estaba sola. Las horas transcurrieron lentamente. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sobre los caminos de tierra. Dentro de la vivienda, solo se escuchaban los rezos, las palabras tranquilizadoras de aquella mujer y los quejidos de la futura madre. Hasta que finalmente, en medio de la noche, el llanto de un recién nacido llenó la habitación. El padre rompió en llanto. La anciana dio gracias a Dios. Y la joven madre, agotada pero sonriendo, tomó la mano de aquella mujer y susurró: «Gracias, María». Durante muchos años la llamaban comadre, curandera. La llamaban simplemente María, pero nadie la llamaba bruja. María había aprendido el nombre de las plantas antes incluso de aprender a contar. Desde chica, su madre le enseñó cuáles servían para aliviar el dolor de estómago, cuáles ayudaban a bajar la fiebre y cuáles acompañaban a las mujeres durante el difícil momento del parto. Su abuela le mostró cómo distinguir las hierbas que crecían entre las piedras, protegidas del intenso sol del mediodía. María acompañaba a ambas en largas caminatas por senderos húmedos. Observaba cómo cortaban las hojas sin dañar la planta, cómo agradecían a la tierra por sus dones y cómo dejaban algunas flores intactas para que pudieran volver a crecer el año siguiente. Con los años María comprendió que las plantas por sí solas no bastaban. Aprendió a escuchar con paciencia, a reconocer el cansancio en los ojos de quienes sufrían, a descubrir con solo posar las manos sobre una persona donde parecía esconderse el dolor.
También entendió que muchas veces un enfermo necesitaba tanto una palabra amable como un remedio. Poco a poco comenzaron a buscarla. Llegaban madres con niños que ardían en fiebre, campesinos incapaces de mover un brazo después de una larga jornada de trabajo, ancianos cuyos huesos parecían resentirse cada vez que regresaban las lluvias. María preparaba infusiones, machacaba hierbas y recitaba algunas oraciones heredadas de sus mayores. En algunas ocasiones permanecía despierta toda la noche junto a la cama de un enfermo, esperando que la fiebre cediera. Con el tiempo también comenzó a asistir partos. Las mujeres del pueblo confiaban en ella, sabían que sus manos eran firmes y que su voz permanecía serena, incluso en los momentos más difíciles, y que jamás abandonaría a una madre mientras existiera la esperanza de traer una nueva vida al mundo. Muchas personas mejoraban, algunas sanaban por completo y todas se marchaban agradecidas. Fue entonces cuando una de esas desgracias de la vida lo cambió todo. Una joven madre falleció después de un parto particularmente difícil. María permaneció junto a ella durante horas, preparó remedios, intentó detener la hemorragia, rezó, esperó, pero aquella noche no pudo vencer a la muerte. Durante años había acompañado nacimientos, aliviado dolores y permanecido despierta junto a innumerables enfermos, pero bastó una sola desgracia para que muchos olvidaran todo lo demás. Y en lugar de aceptar que algunos destinos están más allá de cualquier remedio conocido, algunas personas comenzaron a hacerse preguntas. ¿Cómo podía una mujer saber tanto sobre enfermedades? ¿Cómo comprendía el cuerpo humano mejor que algunos hombres que habían dedicado años a estudiarlo? Al principio solo fueron murmullos. Algunas mujeres aseguraban que María hablaba sola mientras recogía plantas. Otras decían haberla visto caminar de madrugada. Un hombre aseguró haberla oído rezar de una manera que nunca antes había escuchado. Y eso fue suficiente para despertar las sospechas. Aún así muchos continuaron visitándola, esperando que anocheciera. Golpeaban suavemente la puerta y le pedían ayuda en voz baja, procurando que ningún vecino pudiera reconocerlos, porque una cosa era desconfiar de María y otra muy distinta era dejar morir a un hijo con fiebre. Pero con el tiempo, el nombre de María llegó a los oídos del Santo Oficio. Los inquisidores escucharon testimonios, revisaron denuncias, preguntaron por sus remedios, por las oraciones que pronunciaba, por las hierbas que guardaba en su casa y por los conocimientos que una mujer de su condición jamás debería haber poseído. ¿Cómo podía comprender el cuerpo humano? ¿Cómo sabía detener una hemorragia? ¿Cómo podía conocer cuando un niño estaba a punto de nacer? Para algunos hombres de aquella época solo existía una respuesta. Claro, se lo había enseñado el diablo. Y así, las mismas manos que habían recibido a tantos niños llegar al mundo fueron observadas con desconfianza. Las mismas manos que habían preparado remedios para aliviar el dolor fueron descritas como instrumentos del demonio, y la mujer que durante años había sido llamada comadre, sanadora y curandera, terminó siendo juzgada como una bruja. Años después, aquella mujer a quienes todos llamaban simplemente María, aparecería registrada en los expedientes del Santo Oficio con el nombre de María de Escobar. Allí permanecieron las denuncias, las sospechas
y los temores de quienes la acusaron. María declaró ante los inquisidores, pero no obtuvo la absolución. Después de eso, los documentos guardan silencio. Nadie sabe con certeza qué fue de ella, y quizás esa sea la mayor injusticia, porque la historia conservó las palabras de quienes la señalaron como bruja, pero olvidó contar qué ocurrió con la mujer que había dedicado su vida a sanar. Tal vez María jamás pronunció un hechizo, tal vez nunca habló con espíritus, tal vez su único pecado fue haber nacido en una época en la que una mujer que sabía demasiado resultaba más aterradora que la enfermedad misma, porque el miedo suele ser más fuerte que la gratitud, y a veces basta con dedicar una vida entera a sanar para terminar recordada como una bruja. Sin embargo, cada vez que una abuela prepara una infusión para aliviar la fiebre de un niño, cada vez que una partera sostiene por primera vez a un recién nacido, o cada vez que alguien recoge hierbas bajo una lluvia tranquila, quizá permanece vivo un pequeño fragmento de mujeres como María, mujeres que tal vez nunca fueron brujas, mujeres que quizás simplemente fueron demasiado adelantadas para su época. Una llovizna fina descendía por los bosques de Maryland. Las gotas resbalaban lentamente por los musgos que cubrían las piedras, y el viento hacía crujir las ramas más altas de los árboles. A esa hora de la tarde, una mujer caminaba despacio entre los senderos apenas visibles del bosque. Solo observaba. Escuchaba el viento deslizarse entre las ramas, miraba las huellas de los animales sobre la tierra húmeda y sonreía al descubrir los primeros brotes que anunciaban el fin del invierno. Algunas personas decían que hablaba con el bosque, pero quizás solo había aprendido a permanecer en silencio el tiempo suficiente para escucharlo. Se llamaba Ellie. Tenía poco más de unos 50 años. Vivía sola, en una pequeña cabaña de madera cerca del bosque. Muchos años atrás había estado casada, pero una enfermedad se llevó a su esposo antes de que pudieran formar una familia. Después de aquello, nunca volvió a casarse, y con el paso del tiempo aprendió a convivir con el silencio de su hogar. A veces imaginaba cómo hubiera sido escuchar pequeños pasos corriendo por la casa, o encontrar juguetes olvidados junto al fuego durante las noches de invierno, pero aquellas risas nunca llegaron. Tal vez por eso siempre sintió un cariño especial por los niños. Sin embargo, desde hacía años era considerada una mujer extraña. No porque hubiera hecho daño a nadie, sino porque prefería la compañía de los árboles antes que las reuniones del pueblo. Conocía senderos ocultos, sabía dónde crecían las moras, incluso después de las primeras heladas. Podía distinguir el canto de las aves que anunciaban la lluvia y aseguraba que el bosque hablaba a quienes aprendían a caminar en silencio. Algunos niños comenzaron a acompañarla de vez en cuando. Ella le mostraba nidos escondidos entre las ramas, les enseñaba a orientarse, observando los musgos que crecían sobre los troncos. Les indicaba qué plantas podían tocar, cuáles debían evitar y cómo regresar a casa siguiendo la posición del sol. A veces le proponía un juego. Los niños debían cerrar los ojos y le preguntaba: ¿qué oyen? El viento, respondía alguno,
y detrás del viento, agua, y detrás del agua. Entonces todos permanecían en silencio durante unos segundos, hasta que finalmente una pequeña voz exclamaba: ¡un pájaro! Y Ellie sonreía, porque para ella el bosque siempre había hablado. Una tarde, mientras descansaban junto a un viejo roble, Ellie volvió a pedirle a los niños que cerraran los ojos. «Escuchen con atención», susurró. «El bosque siempre responde a quienes saben guardar silencio». Los niños permanecieron inmóviles. Durante unos segundos solo oyeron el viento. Después el murmullo de un arroyo lejano. Y entonces Ellie comenzó a tararear una antigua melodía que había aprendido de su madre. Era una canción suave, casi un susurro, pero al abrir los ojos, uno de los niños sintió un escalofrío, porque por un instante le pareció que Ellie no cantaba para ellos, sino para alguien que permanecía oculto entre los árboles. Probablemente solo fue la imaginación de un niño cansado al caer la tarde, pero el miedo rara vez necesita pruebas, solo necesita una historia, y la historia comenzó a crecer. Una tarde, 2 de aquellos niños regresaron a sus hogares visiblemente alterados. Dijeron que Ellie les había mostrado unas ramas retorcidas que parecían manos, que les había pedido cerrar los ojos y escuchar el sonido del viento, y que había pronunciado palabras que ellos no comprendieron. Quizás solo fueron antiguas canciones aprendidas de su madre, pero contadas por 2 niños asustados al caer la noche. Aquellas pequeñas cosas comenzaron a parecer distintas. «Nos hizo cerrar los ojos», dijo uno de ellos. «Nos llevó muy adentro del bosque», aseguró el otro, «y por un momento pareció hablar con alguien que no podíamos ver». Tal vez solo hubiera estado cantando. Tal vez el bosque hubiera respondido con el crujido de sus ramas, o quizás todo había sido producto de la imaginación infantil. Pero el miedo rara vez se detiene a buscar explicaciones. Las madres prohibieron a los niños acercarse al bosque. Los hombres dejaron de saludar a Ellie cuando pasaba junto a ellos, y quienes apenas la conocían comenzaron a repetir que siempre les había parecido extraña, que pasaba demasiado tiempo sola, que sonreía demasiado poco y que conocía demasiadas cosas sobre el bosque. Él intentó continuar con su vida. A veces se detenía frente a los árboles donde los niños habían descubierto nidos escondidos, o sonreía al recordar sus pequeñas voces intentando distinguir el sonido de los pájaros entre el viento y el agua. Pero poco a poco dejaron de visitarla. Ya no se escuchaban pasos corriendo alrededor de su cabaña. Nadie golpeaba su puerta para pedirle que los acompañara hasta el arroyo, y el silencio de su hogar volvió a parecerse demasiado al que había conocido después de perder a su esposo. Entonces ocurrió algo que terminó por condenarla. 2 niños desaparecieron. Habían salido de su casa una mañana gris, poco antes de que comenzara a nevar. Al caer la noche todavía no habían regresado. Sus familias recorrieron el pueblo con antorchas. Los vecinos llamaron por sus nombres, registraron establos, graneros y caminos cercanos, pero no encontraron rastro alguno. Y alguien recordó que aquellos niños habían acompañado a Ellie en varias ocasiones. Otro mencionó la canción que supuestamente había cantado para alguien oculto entre los árboles, y una anciana recordó haberla visto caminar sola bajo la lluvia
mientras tarareaba canciones que nadie conocía. Para muchos habitantes del pueblo, aquello fue suficiente. No esperaron noticias, no continuaron buscando, no quisieron escuchar explicaciones. Ya habían encontrado a la culpable. Ellie era una bruja, y una bruja era capaz de llevarse niños. Fue así como una fría mañana de invierno, varios hombres llegaron hasta la cabaña. Habían tomado una decisión. Ellie debía marcharse. La obligaron a subir a un viejo carruaje. Le permitieron llevar apenas una manta, un pequeño trozo de pan y el canasto de mimbre que tantas veces había llevado consigo durante sus caminatas. Ellie no discutió. Miró por última vez la mesa junto al fuego, la silla vacía que durante años había permanecido a su esposo, y el rincón de la casa donde tantas veces había imaginado escuchar risas infantiles que nunca llegaron. Después subió al carruaje. El viaje duró horas. La nieve caía lentamente sobre el camino. Nadie pronunció una sola palabra, hasta que finalmente el carruaje se detuvo en medio de un bosque cubierto por el invierno. Le ordenaron bajar, y cuando sus pies tocaron la nieve helada, el conductor hizo girar los caballos y emprendió el regreso. Ellie permaneció inmóvil observando cómo las ruedas dejaban profunda marca sobre la nieve fresca, hasta que el sonido del carruaje desapareció por completo. Quedó sola, rodeada por árboles desnudos, por el viento y por un silencio que parecía no tener fin. 2 días después, los niños regresaron. Estaban cansados, hambrientos, y confesaron haberse perdido mientras seguían a un pequeño ciervo. Durante horas caminaron sin reconocer el camino de regreso, hasta que uno de ellos recordó algo que Ellie les había enseñado tiempo atrás. Observaron el musgo que crecía sobre los troncos, buscaron el arroyo que atravesaba el bosque y poco a poco consiguieron orientarse. Habían logrado volver a casa gracias a las lecciones de la mujer que el pueblo había condenado como una bruja. La noticia cayó sobre el pueblo como una pesada piedra. Algunos hombres bajaron la mirada, otras personas prefirieron guardar silencio, y al día siguiente un pequeño grupo decidió internarse en el bosque para buscar a Ellie. Recorrieron senderos cubiertos por la nieve, llamaron por su nombre, revisaron cuevas, arroyos y árboles caídos, pero no encontraron nada, ni un cuerpo congelado. Ellie había desaparecido y nadie volvió a verla jamás. Con el paso de los años, las personas dejaron de hablar sobre los niños que se habían perdido. También dejaron de hablar sobre los que habían obligado a Ellie a subir al carruaje. Pero cada invierno, cuando el viento soplaba con fuerza entre las ramas desnudas y la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas, algunos recordaban a la mujer que había preferido la compañía del bosque antes que las reuniones del pueblo. Y poco a poco comenzaron a surgir nuevas historias. Algunos cazadores aseguraban haber visto una figura femenina caminando entre los senderos del bosque de noche. Otros decían escuchar una melodía suave que parecía confundirse con el sonido del viento. Incluso hubo quienes aseguraron haber oído una voz serena haciendo siempre las mismas preguntas. ¿Qué oyes? ¿Y detrás? Y entonces, durante un breve instante, el bosque parecía guardar silencio, como si esperara la respuesta de un niño. Pero nadie volvió a encontrar a Ellie.
jamás apareció su cuerpo. Algunas personas creyeron que había muerto de frío aquella misma noche. Otros pensaron que encontró un refugio en alguna cueva escondida entre las montañas. Y hubo quienes aseguraron que el bosque, aquel que había aprendido a conocer mejor que nadie, simplemente decidió recibirla entre sus árboles y no dejarla marchar jamás. Muchos la llamaron bruja, y quizás para algunos simplemente lo será. Pero también es posible que Ellie fuera una mujer que aprendió demasiado bien el lenguaje silencioso de la naturaleza, una mujer que perdió al hombre que amaba, que nunca pudo escuchar risas infantiles dentro de su hogar y que durante un breve tiempo encontró una familia entre las voces del bosque y algunos niños del pueblo. Ellie aprendió a leer el bosque y tal vez ese fue su único pecado, haber escuchado durante demasiado tiempo voces que los demás habían olvidado. Algunas mujeres pasaron toda su vida esperando ser comprendidas, esperando que alguien dejara de llamarlas brujas, esperando que el miedo de los demás no fuera más fuerte que su bondad. Nosotros solo debemos dormir una noche más. Descansa y deja que la lluvia se lleve tus pensamientos. Y recuerda, no estás solo. En algún lugar de la noche, otras personas también permanecemos despiertas, esperando que llegue el sueño, mientras escuchamos la lluvia caer.